Los de memoria inmunológica y los de infección actual están ambos negativos, y eso se ve habitualmente cuando el examen se toma en forma muy temprana. Ahora, tenemos el antecedente que el senador Sandón hace un poco más de un mes ya tenía una PCR positiva, pero sabemos también, porque la literatura científica así lo avala, que hay algunos pacientes que cuando tienen cuadros menores, con poca sintomatología, pueden no tener marcadores serológicos positivos. Por lo tanto, el que hoy no tenga marcadores serológicos no necesariamente implica que anteriormente haya habido un falso positivo de la PCR. Lo que sabemos concretamente hoy es que hoy tiene una PCR en niveles de determinación elevados y marcadores negativos, y tiene un escáner compatible con una pequeña neumonía que está en curso. Carolina Vélez quiere hacer otra consulta. Sí, buenas tardes, doctora Cortés. Yo quería consultar acerca de lo que se sabe de la historia que ha tenido el senador Sandón con esta enfermedad. Él ya tenía una PCR positiva, pero desconocemos si es que él se hizo otra PCR, digamos, está de salida, cuando termina su cuarentena, porque él ahora se hace una PCR que sale nuevamente negativa, pero queda la duda de qué pasó entre medio. Él, cuando habla de la reinfección, ¿es porque él tenía la certeza de que en algún minuto dejó de tener el virus? Es un poco acoplado. Si puedes cerrar tu micrófono ahora para contestarte. Efectivamente, el senador tuvo una primera PCR positiva que fue realizada en otro centro. Esa PCR luego él clínicamente fue dado de alta por un colega asintomático, alcanzó a estar más o menos 3 o 4 semanas sin ningún síntoma, trabajando desde su casa, mantuvo la cuarentena. Y no sabemos actualmente, porque no tenemos la información, porque ese es uno de los problemas con este virus, que tiene solo 6 meses, si es que él no montó respuesta inmune. Él no se tomó una PCR de salida porque no es lo recomendado, pero lo que podemos ver hoy es que él clínicamente tiene un cuadro compatible con coronavirus hoy. Entre medio, efectivamente, él tuvo 3 o 4 semanas completamente asintomático, pero no tenemos de ese momento una medición de PCR o una medición de serología. Hipótesis hay varias, alternativas son varias. Él puede haber montado una respuesta inmune que fuera transitoria y ya haberla perdido, o puede no haber montado ninguna respuesta inmune, cosa que se ve en los cuadros leves. Él tuvo un cuadro bastante leve. O esto podría ser una expresión bimodal de la infección, que él tuvo una primera crisis menor, y pasaron un tiempo en que se sintió bien y ahora nuevamente está con síntomas. Esas son todas las alternativas que existen, y con lo que sabemos hoy en día del coronavirus no podemos esclarecer fervientemente cuál de esas es. Sí sabemos que hoy tiene un coronavirus, que tiene una pequeña neumonía y que está de cuidado pero en buenas condiciones. Hola, Panda. Vamos a seguir con la pregunta de Carlos Agurto, de la Radio Bio Bio. Carlos, ¿me escuchaste? Carlos Agurto, de Bio Bio. Bien, lo que estamos viendo es una rueda de preguntas a través de un streaming donde la doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Clínica Santa María, está respondiendo las preguntas de algunos de los colegas que están conectados a través de el sistema de streaming de la clínica con las consultas. Lo que se ha entregado como información hasta ahora es que se ha confirmado que el senador no se hizo un PCR de salida. Esto no está considerado dentro del protocolo de manera obligatoria. Por eso existen dudas respecto a si se trata de una reinfección o si en realidad nunca se recuperó. Existe la posibilidad de que haya sido un falso negativo al principio y que ahora sí está presentando un cuadro compatible con coronavirus, como lo ha confirmado la doctora, que presenta una leve neumonía, que está de cuidado pero que se encuentra en buenas condiciones. Escuchemos la respuesta que está dando. ¿Sí? Pero estamos tratando de ver si es posible rescatar la información y poder reanalizar esas muestras, cosa que hasta ahora no ha sido posible. Ya, pero ¿y los resultados, los resultados de los exámenes, ustedes los tuvieron a la vista?
Sí, tiene una PCR positiva de hace unas 5 semanas atrás. Ok. Muchas gracias. Vamos a intentar de nuevo establecer el contacto con Carlos Augusto. Carlos, ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora perfecto. Ya, doctora, ¿cómo está? Consultar por lo que van a hacer ustedes ahora, en qué consiste el trabajo que van a realizar, si es que eso también está a determinar si el senador se infectó en mayo o qué van a realizar ustedes como para aclarar clínicamente lo que ocurrió. Clínicamente para nosotros él está cursando ahora con una infección por coronavirus, está recibiendo los tratamientos que son necesarios para esta enfermedad en esta etapa que tiene él, que es bastante sencilla, está con un poco de aporte de oxígeno y tratamientos de sostén, y hemos solicitado la posibilidad de ver si podemos rescatar un poco más información retrospectiva, pero hay ciertas limitaciones porque en verdad ha pasado mucho tiempo. Lo que nos compete a nosotros ahora como clínico es cuidarlo de su cuadro actual, y eso es lo que estamos haciendo, y ha tenido una respuesta satisfactoria. O sea, se va a tratar como si fuera la primera vez que se contagia. En términos estrictos, para el tratamiento no hay diferencia alguna en que si fuera una recaída o una reinfección o una primera infección, el tratamiento es el mismo. Gracias. Bien, ahí estaba la doctora respondiendo a cuál va a ser el tratamiento que va a recibir el senador. Doctora, dice que no hay ninguna diferencia en caso de que se haya reinfectado o si haya sido el primer contagio. Escuchemos el siguiente cuestionamiento. Como lo expresó el mismo senador a través de su comunicado, ¿podría ser en este minuto irresponsable considerando los antecedentes que hay acerca de una reinfección? El senador, que no es médico y que cuenta su experiencia como paciente, él efectivamente está pasando. Carolina, te pido que cierres tu micrófono, por favor. Repito, el senador que no es médico, que está viviendo esta experiencia como paciente, él está cursando clínicamente con un segundo cuadro. Eso es difícil de interpretar si esto es una reinfección, vale decir, tuvo un contagio, se mejoró por completo y volvió a contagiarse por segunda vez, versus la alternativa de que él tuvo una primera infección, tuvo un periodo relativamente asintomático y tiene una recrudescencia del cuadro clínico, que es una de las opciones probables también, o en primera instancia hubo un falso positivo. Esas son las tres características. La verdad es que uno como paciente no tiene probablemente la información. Para nosotros como clínicos no hay mayor diferencia en términos de tratamiento. Le damos la palabra ahora a Pablo Tapia, de Mega Noticias. Hola doctora, buenas tardes. Preguntarle por las posibilidades de que se dé un test positivo, un falso positivo o un falso negativo. ¿Es la misma probabilidad de que se den test falsos positivos y falsos negativos? Y lo otro, el senador Osandón señalaba que era asintomático. Esto, en un principio, ¿puede presentarse también más adelante que las personas a lo mejor desarrollen esta enfermedad en más de 14 días y no justamente en estos 14 días que se ha hablado que se tiene que hacer la cuarentena? Respecto a esto que usted señalaba de que podría haberse recrudecido este malestar durante el tiempo. A ver, muy buena la pregunta, es muy importante conocer las diferencias y las probabilidades de un falso negativo y de un falso positivo. Un falso negativo es muchísimo más probable porque depende de muchas variables que son antes del análisis de la muestra. Si la tórula, este cotonito que se introduce por la nariz, no se introduce correctamente, no llega al lugar donde tiene que llegar, se hace una mala toma de muestra, luego si esa muestra se almacena en forma inadecuada, en una cantidad de líquido de transporte insuficiente, o no se guarda la temperatura correcta, o no se procesa en los tiempos correctos, puede dar un falso negativo. Un falso negativo significa que yo tengo la infección, pero el examen me arroja que es negativo. Los falsos positivos, en cambio, son sumamente infrecuentes y dependen en general cuando hay una contaminación de la muestra. Por lo tanto, en el laboratorio, que se hace con técnicas masivas, en que se realizan muchas muestras en simultáneo, se contamina la placa completa. Por lo tanto, el técnico del laboratorio, el tecnólogo médico, el microbiólogo clínico se da cuenta que el 100% de sus pacientes están positivos, y eso hace rápidamente que uno corra nuevamente las muestras, las vuelva a analizar. Por lo tanto, los falsos positivos son rarísimos. Y si sumamos el tener síntomas, que el senador tuvo síntomas la vez
vez pasada tiene síntomas ahora, es muy difícil pensar que hayan sido falsos positivos. Es una posibilidad, es cierto, considerando que no hay otros virus circulantes en este momento, es muy poco probable que haya tenido un cuadro viral de otra etiología en el pasado y actualmente tiene una PCR positiva. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones de la doctora Claudia Cortés, doctora, de la Clínica Santa María, refiriéndose a las hipótesis con las que se está manejando el caso del senador Osandón. Siguen habiendo dudas respecto a la inmunidad que presentan los pacientes en este caso, ya lo decía el ministro en la conferencia en la mañana, en caso de que se haya reinfectado, representa un caso único y incluso, decía el ministro, sería digno de una publicación en una revista científica. Hay distintas posibilidades, no se sabe si es que es una caída, si es que nunca se mejoró o si se volvió a infectar. Y esto básicamente porque no se hizo un PCR de salida. No se le dio el alta médica con un PCR negativo. Esto porque no es parte del protocolo, no es obligatorio que así sea. De todas maneras, el cuadro que está presentando ahora es una neumonía, el cuadro confirmado que da con las características de un cuadro por una infección de coronavirus, pero de todas maneras se encuentra de cuidado con algunos síntomas, así que no hay claridad respecto a si es que se mejoró o no lo hizo. Decía respecto a la posibilidad de que sea un falso positivo, de que es difícil, pero no se puede descartar del todo tampoco. Así que bueno, hay varios de los puntos que siguen estando en dudas. Se ha confirmado que él fue dado de alta sin un PCR negativo, ya lo decíamos, no es requisito, así que sigue estando la duda respecto a si es que es una reinfección o si en realidad nunca se recuperó, o si tal vez en el minuto en que hizo la cuarentena, tal vez pudo haber sido un falso positivo y que no necesariamente estaba infectado por coronavirus.